Bienvenidos nuevamente a otro episodio de American Spaces on Air, una iniciativa del American Space Instituto Chileno Norteamericano y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, en conjunto con la red de American Spaces a lo largo y ancho del país y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Chile. Hoy, como siempre, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata de Óscar Contreras Villarroel, un profesional especializado en las áreas de asuntos públicos, sostenibilidad y la gerencia y liderazgo de fundaciones filantrópicas y corporativas, con enfoques en tecnología, ciencias, conservación, innovación y con experiencia en Chile, Argentina y Uruguay. Más de 10 años de experiencia en filantropía, desarrollo de alianzas globales, fundraising, grant making y gestión de proyectos, y fellow de programas internacionales como el IVLP International Youth Foundation de Estados Unidos, United Nations Environment Program de Alemania y Ship for World Youth Leaders del gobierno de Japón. Bien, Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Todo muy bien, muchas gracias. Genial. Bien, comencemos. Como mencioné al final, fuiste seleccionado por la embajada para el programa de IVLP. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre esta etapa de tu vida. ¿En qué momento o qué edad tenías cuando fuiste? ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, si no me equivoco, creo que fue el 2017 aprox, 2018, en cual fue la IVLP. Me encontraba ya trabajando en la Fundación EcoScience en ese momento, y el IVLP específico en el cual yo asistí tenía que ver con el desarrollo de áreas de educación STEM, colaboración con organizaciones en distintas líneas, y pude participar y viajar con personas que estaban liderando distintos programas de STEM o STEAM en distintos países. Y estuvimos aproximadamente unas 3 semanas en Estados Unidos visitando distintas instituciones públicas, privadas, fundaciones, empresas en distintos estados, logrando entender un poco cómo funcionaba el sistema educativo y también cómo se desarrollaban las relaciones en el área STEM en ese país. Súper. Y cuéntanos cómo te enteraste de esta oportunidad. ¿Cómo fue Sí. el...? Sí. O sea, yo llevaba años trabajando o vinculado un poco a la embajada, específicamente con la participación y colaboración con algunos campamentos científicos en los cuales yo estuve involucrado, y la embajada en Chile, de Estados Unidos en Chile, siempre ha estado promoviendo el National Youth Science Camp. Entonces ellos han estado siempre vinculados a otras organizaciones, y yo fui uno de los primeros coordinadores. O sea, creamos nosotros, cuando estaba en otra fundación, uno de los primeros campamentos científicos en Chile, y ahí comenzó nuestra relación con la embajada. Siempre hemos intentado colaborar a través de los años. Yo creo que ya más de casi 10 años vinculados con la embajada de Estados Unidos, y en su momento se presentó la oportunidad cuando se creó este IVLP específico de STEM, eh, y ahí tuve la oportunidad de asistir. Genial. Y cuéntanos un poco sobre tu nivel de inglés en el momento. ¿Te sentías seguro conversando con tus colegas allá en el programa o piensas que... Sí, sí, muy buen nivel de inglés siempre he tenido. Creo que ha sido una herramienta central para el desarrollo en mi carrera profesional, y me ha abierto hartas puertas poder ser bilingüe principalmente, así que un gran aporte a eso. Buenísimo. Muy bien. Veamos, tu perfil como profesional tiene una fuerte relación con la ciencia por más de 15 años. ¿Cómo nace tu interés por la ciencia? Mira, partió todo, yo creo, en el colegio. Siempre también me gustó la investigación, eh, y tuve una profesora que me incentivó mucho a estar vinculado en esto de las investigaciones escolares, eh, participar en los congresos científicos de Explora, el Museo Nacional de Historia Natural. Entonces siempre estuve vinculado a ese ámbito, y siempre me llamó la atención la ciencia. Y luego ingresé a estudiar bioquímica, y en ese camino claramente reafirmé mi interés por el conocimiento científico, pero me di cuenta que la investigación no era algo que la particularidad me llamara mucho la atención, o la forma en la cual se gestionaba la investigación, o qué es lo que tú podías hacer, porque me di cuenta que era súper limitado en un trabajo en laboratorio. Me gustaba siempre mucho aportar en distintas áreas. Entonces, en ese momento, cuando estaba terminando la universidad, creé la Fundación Ciencia Joven, que es una fundación que tengo hace ya
este año cumplimos 10 años, y ahí tuve la oportunidad de desarrollarme específicamente en el sector de las fundaciones, crear programas específicamente en educación STEM. Hace 10 años en donde el ecosistema de este rubro específico no era tan robusto o en la práctica dependía exclusivamente de organizaciones públicas y de universidades. No existían muchas organizaciones privadas en las cuales estuvieran vinculadas en ese sector, entonces fuimos una de las primeras y yo creo que por ahí tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, conocer el sector y vincularme con otras áreas también del conocimiento. Genial, buenísimo. Bien, y también sabemos que fuiste seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes de 2014 de la revista Sábado El Mercurio. ¿Cuál crees que fueron los aspectos, criterios o atributos que te hicieron merecedor del premio 100 jóvenes líderes de la revista? Eso, claro, fue el 2014, ¿no? Claro, ahí tenía 24 años específicamente. Entonces, en particular, fue mi trabajo en la Fundación Ciencia Joven, que fue la que fundé con otra persona a los 21 años, a los 21, sí, cuando estaba terminando la universidad. Eh, y tuvimos la oportunidad de trabajar con distintas empresas y organizaciones y específicamente tener financiamiento para desarrollar distintos programas innovadores. Tenemos el campamento científico Bayer Kimlu en particular, que trabajamos con la empresa Bayer en ese momento. eh, y también en esos años habíamos cerrado una alianza con Google, en la cual ellos al construir su data center en Quilicura, nosotros desarrollamos el primer programa de vinculación, de engagement con la comunidad, específicamente con las escuelas públicas de la comuna de Quilicura. Y ahí partió un programa de academia científica y yo creo que fue como quizás un reconocimiento específicamente a mi labor en la fundación, que en la particularidad ahora está en 3 países, trabajamos con muchas personas y tenemos un impacto bien grande en hartos niños, niñas y jóvenes. Eh, y yo creo que eso fue fue un bonito reconocimiento en ese momento, eh, no solo personal, sino que también para todo el equipo que estaba detrás de la fundación en ese entonces. Buenísimo, perfecto, muy bien. Ok, y veamos, actualmente estás como director ejecutivo de la Fundación EcoScience. Cuéntanos Sí. un poco a qué se dedica la Fundación EcoScience. Sí, mira, la Fundación EcoScience es una fundación filantrópica, más desde el ámbito familiar. Tiene más de 17 años de historia y de experiencia, principalmente en Chile. Y el foco de la Fundación EcoScience es principalmente tender puentes entre la ciencia y la sociedad. Trabajamos con distintos públicos. Tenemos iniciativas vinculadas con niños y jóvenes a través de programas educativos, que son nuestros laboratorios móviles con ciencia, que son un bus y trailers que han sido adaptados como espacios interactivos de educación en STEM que recorren distintos sectores, principalmente rurales, a lo largo de Chile, y hemos estado, por ejemplo, desde Bisbiria hasta Puerto Williams. También tenemos otros programas que tienen que ver con vincular a otros sectores de la sociedad, como políticos, empresarios, profesionales de otras áreas, con la investigación científica, con los avances tecnológicos. Tenemos el premio EcoScience también, que es un premio que reconoce a una persona destacada a nivel nacional que ha hecho un aporte significativo para el desarrollo de la ciencia en el país. Ese es un premio que hasta en su momento lo entregábamos con CNN. También tenemos un pequeño fondo de filantropía en el cual distintas iniciativas pueden postular sus proyectos y nosotros los financiamos para que se puedan desarrollar. Son proyectos cortos de bajo financiamiento en particular y están vinculados también a temáticas de ciencia y conservación y medio ambiente. Eh, y a la vez tenemos distintas áreas privadas dedicadas a la preservación y conservación en distintas regiones de Chile. Muy bien, allí mencionaste algunos de los proyectos de EcoScience. ¿Cuáles de estos proyectos, digamos, te han marcado en los últimos tiempos? ¿O cuáles son tus favoritos? ¿Alguna experiencia positiva que recuerdes de alguno de ellos? Sí, mira, yo creo que ahora hay dos súper interesantes, o uno en la actualidad que siempre me llamó mucho la atención, que es lo que se hace con los laboratorios móviles, en particular porque son estos espacios grandes, interactivos, que visitan una localidad chilena
Bisbiri, en la práctica es un pueblo con un par de calles, con una escuela, es una comunidad muy centrada, de muy pocas personas, en donde finalmente estas visitas del buses son disruptivas en distintos niveles, no solamente en el nivel educativo y lo que se puede desarrollar en la escuela, sino que también disruptivas en lo que pasa en la familia, cuando los papás van a dejar a los niños en la escuela, ven este bus, preguntan, entonces se genera por la semana, las 2 semanas que estamos ahí, se genera una interacción en donde hay un dibujo científico afuera y claramente quizás se gatillan conversaciones en la casa. Pero también un proyecto súper interesante que pasó el año pasado fue con el eclipse, que fue la ruta del eclipse. Lamentablemente por la pandemia, este era un proyecto en donde nuestro laboratorio móvil de astronomía, que lo tenemos en conjunto con el telescopio gigante de Magallanes, el GMT, también tuvo el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos porque tenemos un planetario móvil que viaja junto a este trailer. Iba a recorrer las regiones desde Santiago hasta la Araucanía, preparando a las personas que iban a estar en la zona de visibilidad parcial y total del eclipse. Finalmente lo desarrollamos en formato digital, está todo en nuestra web en ecoscience.org, pero también en rutadeleclipse.cl, donde tuvimos que adaptar todo, tuvimos que hacer nuestras experiencias a videoclases, tuvimos que cambiar la forma en que nos vinculábamos con la escuela, pero de todas formas logramos llegar a las casas de niños con los kits, con lentes, y los logramos preparar para que puedan ver el eclipse específicamente con este lente científico, y terminamos con una transmisión el día del eclipse, que además estuvo nublado, entonces fueron varias variables que ninguna estaba concertada básicamente, y, y terminamos con algunas intervenciones artísticas de Delight Lab en Villarrica. Entonces yo creo que eso fue un proyecto súper interesante que se logró desarrollar, logramos viajar con todas las condiciones adversas, que yo creo que nos va a quedar en la fundación bien marcados por este contexto pandemia. O sea, estuvimos todo un año un poco, no en stand-by, pero trabajando desde las casas, readaptándonos, repensándonos básicamente, creando programas nuevos y específicamente cómo podíamos apoyar a los estudiantes en su continuidad educativa, y terminamos en eso. Y otro proyecto súper que estamos muy entusiasmados ahora es un proyecto que estamos vinculando en torno al proceso constituyente que se está desarrollando en el país, en donde estamos trabajando específicamente con la comunidad científica y con distintos grupos de abogados en generar una mesa permanente que acompañe este proceso constituyente y puedan específicamente analizar cuál es la evidencia disponible en los distintos temas y ponerlo a la disposición de la discusión nacional. Lo que apuntamos es que las conversaciones o todos los temas críticos que se van a ir discutiendo en estos 18 meses o el tiempo finalmente que dure la convención, eh, deberían tener un componente bien claro de cuál es la evidencia disponible y cómo la evidencia específicamente te puede ayudar a tomar mejores decisiones, que es un poco lo que apuntamos nosotros desde el conocimiento científico. Y estamos trabajando en un proyecto que se va a lanzar yo creo que en las próximas semanas, post a las elecciones de este fin de semana, y, y esperamos pueda servir no solo para los constituyentes que van a estar trabajando en la creación de esta constitución, sino que a toda la ciudadanía que debería estar súper informada de este proceso en que vamos a estar todos involucrados. Buenísimo. Sí, o sea, como mencionabas antes, genial que pudieron adaptar todo tan rápidamente para que el proyecto relacionado al eclipse se pudiera dar, y esos procesos de transformación que nos ayudan a adaptar todo lo que estamos haciendo, pues precisamente quedarán y serán nuevas herramientas que utilizaremos de vuelta a la nueva normalidad, por así decirlo. Exacto. Muy bien, perfecto. Veamos. Ok, ¿cuál es la relación entre Ecoscience y la Embajada de los Estados Unidos en Chile? Sabemos que existe alguna relación cooperativa entre las dos instituciones. Cuéntanos un poco. Sí. Eh, bueno, también pasó que cuando me cambié en este periodo y llegué a EcoScience, también yo tenía una relación con la embajada y la cual específicamente creo que se pudo proyectar a cuando llegué a la fundación. Y luego empezamos a ver distintas acciones de colaboración, específicamente con la participación de EcoScience en el Consejo Chile-Estados Unidos de Ciencia, Tecnología e Innovación también, estamos vinculados desde ahí. También estamos súper vinculados al Consejo Chile-California, y en la embajada en particular
tenemos relación con el área más de Public Affairs, con nuestras áreas de educación, en donde ellos en particular nos dieron un grant cuando estábamos creando el Laboratorio Móvil Conciencia, y la embajada financió la adquisición e implementación de un planetario móvil. Yo creo que es yo creo que es uno de los únicos planetarios móviles en Chile con esta tecnología y que específicamente sigue operando y tiene las condiciones para operar y llegar a distintos rincones. Y siempre hemos estado vinculados o pensando proyectos en conjunto. Nos sumamos, la embajada se sumó a la ruta del eclipse el año pasado, y siempre hemos estado vinculados con su sector de STEM, de educación en STEM, y además con la otra área más de asuntos públicos o temas más de desarrollo científico y de política. También hemos estado vinculados con esa sección, y temáticas de conservación también, que es un área crítica para la fundación también. Quisiera aprovechar también para agradecer a EcoScience por su participación en nuestro programa de Aprendiendo Fotografía a través de la Geometría, que fue un concurso cerrado para escuelas, y ustedes gentilmente nos apoyaron con el premio para el primer lugar y el segundo lugar, que era un paseo en helicóptero sobre Santiago. De verdad es algo que estoy seguro que le va a encantar a los ganadores y va a ser súper inolvidable para ellos, por así Sí, no, decirlo. esa también es otra vinculación que tuvimos con el instituto y con los American Corner, y ha sido súper interesante también el proyecto, ver que la matemática claramente es algo que nos interesa en distintos sectores, y poder apoyar con el premio del concurso. Eh, Ojalá los niños que ganaron se pueda hacer próximamente y puedan tener la experiencia de conocer Santiago desde las alturas, pero también siempre buscamos colaborar con distintas organizaciones, y la embajada y sus vinculaciones con los distintos institutos siempre también son muy ávidas de colaborar y de ir pensando proyectos nuevos. Muy bien. Bien, continuando con EcoScience, como director ejecutivo de la fundación en este momento, hace un momento conversabas que, bueno, la pandemia representó en su momento algunos retos, pero al mismo tiempo oportunidades. Entonces, en ese aspecto, ¿cuáles crees que actualmente serían los principales retos y oportunidades que enfrenta EcoScience? Yo creo que nuestros retos principales con nuestros programas de educación, que específicamente se han visto afectados con nuestros laboratorios móviles, yo creo que es algo que se va a ir proyectando y no se va a solucionar cuando las escuelas vuelvan a las clases presenciales. Y vamos a tener que pensar un poco cómo esta adaptabilidad mixta que se logró hacer con lo digital durante el año pasado, y lo que estamos desarrollando durante este año, se puede ir mezclando y ver cómo va a funcionar las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Y también yo creo que otro aspecto y desafío fue ver otros sectores que han estado afectados por la pandemia y que se vieron claramente eh, más afectados que otros sectores, sobre todo las comunidades rurales, la comunidad científica también, que se ha visto afectado por no el funcionamiento, pero también con temas de fondo. Entonces yo creo que eso nos ha puesto en una posición en la cual debemos pensar cuál es el rol de la fundación en el país y cómo podemos potenciar desde la filantropía el quehacer científico, y podemos llegar. Yo creo que también nos encontramos en un momento como país súper crítico, pero también con hartas oportunidades. Desde esa perspectiva nos paramos, pero va a ser súper interesante en ver cómo trabajamos colaborativamente con otras organizaciones para poder seguir apoyando temas de continuidad educativa, el proceso constituyente, y ver finalmente cómo podemos nosotros ser un actor que potencie el desarrollo sostenible de Chile. Perfecto. Hablando sobre la situación país y las próximas elecciones y todo este tipo de cosas, ¿cómo te sientes en cuanto a la relación, a la divulgación de las ciencias o el outreach en Chile? ¿Sientes que aquí se comunica como se debe o que falta todavía camino por recorrer? O sea, yo creo que se ha hecho harto trabajo en los últimos años. Principalmente ha sido, yo creo, una aceleración exponencial desde la aparición de más sectores, de otros grupos que se tienen que dedicar, y también desde la comunidad científica entender que un rol principal de ellos, no solo investigar, sino también comunicar efectivamente lo que están desarrollando. Yo creo que nos falta mucho por avanzar. eh, y avanzar una comunicación más que centrada en la comunicación de la investigación específica, que es lo que puede hacer un investigador, un centro de investigación, que eso también es súper importante, pero también con mensajes súper claros del aporte que la ciencia
como método o como conocimiento, como forma de resolver problemas, puede aportar a la ciudadanía en general, más allá de comunicar conocimiento específico. Yo creo que por ahí nos falta harto que recorrer y la pandemia ha demostrado que no se ha hecho mucha comunicación efectiva en temas, por ejemplo, de vacunación. Como, yo creo que la pandemia mostró que la ciencia es muy relevante y yo creo que va a ser como, si es que no, la gran respuesta a la forma que podamos volver a reencontrarnos de nuevo y tener la vacuna ahora, estar vacunándonos ya o estar vacunados, era impensado hace hartos años atrás, y eso gracias a la ciencia. Entonces, yo creo que hay una oportunidad acá, pero hay harto trabajo que recorrer desde lo público, desde lo privado, y desde avanzar un poco más desde por qué es irrelevante comunicar la ciencia como proceso, quizás, que es una perspectiva súper personal, más allá de comunicar específicamente conocimientos de frontera. Yo creo que tienen que ir en conjunto. Eh, pero últimamente solo se ha centrado un poco desde yo como investigador, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo comunico. Yo creo que deberíamos también trabajar en conjunto en ver cuáles son los otros mensajes clave y cómo finalmente esto nos ayuda a que la comunidad y que la ciudadanía sea una ciudadanía crítica que pueda tomar mejores decisiones con base a evidencia. Yo creo que hacia allá deberíamos avanzar. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Bien. Veamos, ¿quiénes hacen, desde tu perspectiva, quiénes hacen ciencia en Chile? ¿La academia logra acercar la ciencia a la comunidad o se debe todavía hacer un trabajo mayor? O sea, yo creo que acá hay una comunidad científica muy activa, eh, que tiene grandes logros y tiene grandes reconocimientos internacionales de la ciencia de frontera que desarrolla. Yo creo que hay dificultades, claramente ellos tienen fondos concursables y un investigador no se puede hacer responsable, pero cuando está en un centro de investigación o alojado en alguna universidad, claramente tiene que haber una infraestructura que permita comunicar lo que se está haciendo. Yo soy súper crítico de lo que se hace muchas veces en los centros de investigación o en la academia, en donde se hacen charlas y se comunica. Yo creo que eso es súper deficiente, es poco interesante, eh, y en un mundo sobre todo digital donde uno tiene poco tiempo y ahí estamos bombardeados por distintas cosas, hay que ser más creativos. Yo creo que también nos demostró, y por muchos años, y yo creo que hasta el día de hoy, la academia muchas veces piensa que por ir a hacer una charla de un investigador que muchas veces no tiene las competencias para comunicar efectivamente, porque él es un buen investigador, no un buen comunicador, eh, no se hace bien la pega en ese sentido como de comunicación. Yo creo que ahí debemos avanzar hacia una profesionalización del sector de la comunicación científica que está ocurriendo y existen profesionales especializados en comunicación o científicos que se han desarrollado en esa área específica. Eh, y yo creo que hacia allá deberíamos avanzar, en donde quizás no es el rol del investigador exclusivo comunicar, porque quizás no es bueno, como muchas veces un investigador no es un buen profesor, son competencias súper distintas y que tienen que ir desarrollándose en paralelo, pero yo creo que hay que invertir en esa área de profesionalizar las áreas de comunicación científica de los centros, y yo creo que por ahí la academia lo está entendiendo y está avanzando, y también están apareciendo distintas fundaciones, organizaciones que se están especializando en hacer bien esa pega y pueden trabajar específicamente con la academia en desarrollar proyectos mucho más innovadores que las cosas más tradicionales que se vienen haciendo y que cumplían un check quizás en algún proyecto. Yo creo que ahora se está sumando el peso de que más que por cumplir, tiene un impacto súper positivo y también para ellos, o sea, en el futuro, si la ciudadanía entiende cuál es la relevancia de la ciencia, más fondos les va a llegar al investigador, que muchas veces es algo de lo que ellos tienen que estar luchando. Entonces, yo creo que hay que avanzar en eso. Claro, sí, es un tema constante que tenemos con los invitados de American Spaces on Air, el hecho de que muchos de ellos se dedican a la ciencia y siempre existe esta diatriba de cómo comunicar lo que se está haciendo. No sabemos si es un tema de interés popular o del cómo se hace, pero es algo que definitivamente tiene que mejorar y está mejorando, que es la parte importante. Sí. Muy bien. Veamos. ¿Cuál sería tu mensaje para todos quienes trabajamos como nexo entre las academias y universidades y la comunidad en relación a la transferencia de conocimientos o comunicación de resultados? Mira, yo creo que en lo que yo he aprendido en trabajar en fundaciones en particular y antes de trabajar quizás en mi propia fundación,
Yo trabajé por mucho tiempo en una fundación que trabaja en comunidades de base con distintas áreas. Eh, Tengo una familia también que mi hermano es diseñador, pero trabaja desde la experiencia del usuario, y yo creo que muchas veces nos centramos como comunidad científica, y yo creo que pecamos un poco en pensar que nuestras respuestas son las mejores, en que desde la comunidad de conocimiento pueden salir las mejores respuestas, pero acá el mejor mensaje que puedo decir: converse con la audiencia a las cuales quieren desarrollar su proyecto, pregúntenle qué es lo que les gusta, hagan testeos previos, conversen con las personas a las cuales finalmente están haciendo o le quieren hablar o quieren hacer su mensaje. Hacer esto como desde la burbuja de la elite intelectual, que se habla, que nos hablamos entre nosotros, tampoco me puedo sacar de ahí, que nos hablamos entre nosotros, que nos conocemos todos, es uno de los mayores pecados, yo creo, para el desarrollo de estos proyectos, específicamente de comunicar conocimiento a la ciudadanía. Si no entendemos a qué le estamos hablando, qué es lo que le importa, cómo se moviliza, es muy difícil que tengamos mensajes efectivos, y yo creo que ese ha sido uno de los mayores problemas en este rubro específico de la comunicación, donde en una universidad, en un laboratorio, en las mismas fundaciones donde trabajamos, que no tienen mucha vinculación con la ciudadanía en general, no logramos entender, y existe una dicotomía y una distancia súper grande entre los distintos públicos. Entonces, yo creo que ese es el gran mensaje de colaboración que tenemos que tener, y no tener, no, o sea, no tener miedo de sentar en el diseño de algunos proyectos a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos, a personas que no conocen, a tu papá, a tu mamá, que de repente uno es como el gran desafío de si yo efectivamente estoy comunicando algo, sentarlo en la mesa cuando se están diseñando las cosas, no después. Porque efectivamente ya el programa está diseñado, está implementado, y ya hemos visto muchas veces proyectos que no son efectivos en eso. Entonces, yo creo que hay que ocupar el método científico que tanto utilizamos en la investigación, de ir probando, ir testeando previamente e ir aprendiendo de otras disciplinas también, del diseño, del arte, que el arte efectivamente nos permite conectarnos desde otra perspectiva con las personas. Eh, y uno de los mejores proyectos o los mejores proyectos que yo he visto muchas veces tiene esta interconexión entre el arte y la ciencia, y que permite llegar con mensajes mucho más como appealing y claros a la ciudadanía, que los moviliza básicamente. Es mucho más interesante ver eso que un dato en una pantalla. Sí, me llama mucho la atención lo que mencionaste sobre involucrar a los niños, porque de hecho muchos de nuestros entrevistados dicen que su interés por la ciencia despertó al darse cuenta de que existía algo en la naturaleza o en su medio ambiente que ellos no conocían desde muy pequeños. Entonces, considero que sí, definitivamente los mensajes tienen que ser accesibles para los niños, y es una forma de lograr un interés mayor en la comunidad desde temprano. Eh, Sí. pues sí, muy bien. Para finalizar, Oscar, nos gustaría saber dónde y cómo podemos conocer más sobre los programas de la Fundación EcoScience, cómo podemos involucrarnos. Cuéntanos un poco. Súper, mira, todos nos pueden seguir claramente, pueden visitar nuestra página web, que es ecoscience.org. Estamos en todas las redes sociales, con esa misma forma, ecoscience.org, y estamos publicando ahí lo que estamos desarrollando. Pueden ver nuestras iniciativas sobre los laboratorios móviles. También en nuestra página web ahora está habilitada la sección de Experimenta Conciencia, en la cual tiene las 10 primeras contenidos pedagógicos en los cuales un docente puede descargar las temáticas de astronomía, etcétera, viene con su guía de trabajo y puede desarrollar esa clase. Ahí nos asociamos con la actriz Mariana Di Girolamo, que ella conduce esta cápsula de 30 minutos aprox, en donde está guiado con distintas secciones, pero el docente, en vez de hacer una clase, repetirla constantemente, puede descargar el contenido, la puede compartir con sus estudiantes, y luego él trabaja las secciones posteriores, el experimento, la parte más de indagación, no la de transmisión de contenido, porque eso ya está grabado y está a disposición y gratuito para todos. Eso en particular, yo creo que en nuestras redes sociales siempre estamos muy activos y pueden ver lo que estamos desarrollando. Maravilloso. Para todas las personas que nos están viendo, los enlaces a todo lo que acaba de mencionar Oscar están en la descripción de este video. Así que pues los invitamos a pasarse por allí y echarle un vistazo a todo lo que EcoScience tiene para ofrecer. Oscar, muchas gracias por habernos acompañado hoy en American Spaces on Air.
Esta entrevista estuvo muy interesante y esperemos que tengas un gran día. No, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación y por también colaborar en distintas cosas. Veamos qué más podemos hacer en el futuro. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.